Buenas noches, mi nombre es Carlos Andrés Vega. El día de hoy, 14 de diciembre del 2020, me encuentro aquí para sustentar la tesis de investigación, en el cual consta del ensayo que realizamos durante todo el módulo y que en mi caso particular se denomina el título: ¿con qué criterio el juez debe valorar la prueba sobre la titularidad primigenia de la obra para no incurrir en un defecto fáctico? Este título, como está, pues de principios, pues arrancaríamos a pensar hablaremos de prueba primigenia. ¿Qué significaría eso? Entonces, cuando hablamos de prueba primigenia, como nosotros sabemos en derecho de autor, la misma normatividad nos habla de que la obra está protegida desde el momento de su creación. Pero si la obra está protegida desde el momento de la creación, en realidad existirá entonces, se hacen una serie de preguntas, como si yo, por ejemplo, en este momento elaboro un documento, hago mi creación, y desde este momento dice la norma de que está protegido, pero si en realidad, en términos materiales o judiciales o jurídicos, en verdad lo está, sería la pregunta, y por eso se da esta investigación. Ahora, para hablar del derecho de autor, tendríamos que hablar de que en Colombia está regulada, por así decirla, desde la ley 23 de 1982. Ahí pues nos hablan de que los autores de las obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente ley. Además nos manifiestan de que cualquier tipo de compatibilidad con ella o por derecho común también se protege la ley a los intérpretes y a los ejecutantes de los productores de los programas y organismos de radiodifusión y estos derechos conexos del derecho de autor. Ahora, volviendo como había hecho primero la introducción, especificaré esto a un breve ejemplo para después aterrizar en la materia. Juan viene y elabora un documento. Ese documento, desde su momento de la creación, está protegido por el derecho de autor. Pero Pedro se da cuenta de que Juan hizo ese documento y se lo hurta y sale corriendo directamente a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y lo registra como de él. Pues Juan, cuando se dio cuenta de lo que hizo Pedro, pues automáticamente acude a la jurisdicción de derecho de autor, que es la especializada en estos casos, y sale se entra la coalición y entra la litis sobre el tema. Ahora, ¿qué pasa en realidad con esto? ¿Qué es lo que en realidad pasa? Pues obviamente va a haber un juez de la República, si en caso que es juez ordinario, o si va a la dirección, pues una persona particular, pues nombrado por el Estado y que tiene competencia para eso, basado en el artículo 20 del Código General del Proceso, que pues basado en la jurisdicción o la competencia que tenga para el tema, pues entrará a resolver el tema. Pero entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos a que hay un administrador de justicia y tiene toda una gama dentro del Código General del Proceso que le habla de cómo tiene que valorar esa prueba. Ojo, para no incurrir en defecto fáctico. Ahora, vamos al Código General del Proceso, pues vemos las aplicaciones de que tiene, obviamente, la particularidad del derecho de autor, que dice que tendrá su protección desde la creación, pero entonces aquí es donde vienen las series de indicios y ese vacío normativo, donde en realidad está, si lo aplicamos, porque es que la norma dice de que se deberá proteger desde su creación, pero en términos prácticos, dentro de la litis, en un proceso judicial, ¿cómo demostramos esa creación que fue en realidad creada? Y más cuando normalmente los jueces tenemos acudir a planteamientos objetivos o taxativos que se encuentran dentro de la normatividad. ¿Cómo así? Sí, que para el juez es mucho más práctico a la hora de la elaboración probatoria decir, pero es que mira que este lo tiene registrado, este no lo tiene registrado, y basado así en eso, viene y falla. Pero acudiendo directamente a lo que hemos visto hasta ahora, pues entonces
empezamos a denotar de que si el juez no tiene en cuenta estos indicios, por ejemplo, si en el caso primigenio, si Pedro tenía, por ejemplo, los seguimientos del tutor por ejemplo, si en el caso de una tesis, o esos recortes o la bibliografía, esos son instrumentos que dentro del proceso judicial sirven para demostrar de que él venía elaborando ese documento o esa tesis. Ahora, sabemos de que los operadores judiciales actúan bajo el principio de la libre apreciación de la prueba, que es obviamente el juez tiene toda libertad probatoria para desarrollar esto. Pero entonces volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cómo debería el juez aplicar la valoración probatoria de esos indicios a favor de Pedro, y cómo debería valorar la prueba de Juan, que es una prueba objetiva, taxativa, que tiene incluso hasta su registro bajo la Dirección Nacional de Derecho de Autor, porque puede darse? Entonces, bajo estos razonamientos, pues existen unos medios de prueba que están ubicados en el Código General del Proceso, artículo 165, que puntualmente lo que dicen que los medios de pruebas, la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes o cualquier otro que sean los medios de prueba útiles para el convencimiento del juez. Ahora, estos que yo acabo de mencionar son todos los tipos de pruebas que traen ahí. Ahora, ahí vimos que mencionaron los indicios, ¿cierto? Y esos indicios son en últimas los que nos van a determinar a nosotros cómo son esos peldaños para llegar a determinar quién verdaderamente es el autor primigenio. Sin embargo, la Constitución Política de Colombia, en su artículo que habla sobre el debido proceso, nos habla de que toda actuación tiene que estar basado en el debido proceso, ¿cierto? Entonces, dado que existe esa obligación constitucional, podemos decir lo siguiente: el criterio finalista de la prueba lleva al juez a establecer como un punto de partida analítico respecto a ello o al criterio de su utilidad, es decir, si la prueba en verdad es útil para demostrar la paternidad de la obra por parte de quien la alega ser su creador. Ahora, lo que aquí hay que tener en cuenta en el final es el debido proceso de cómo se decreta y cómo se manipula esa prueba. Porque, como lo dije anteriormente, la utilidad de ese indicio es la que va a conllevar finalmente a demostrar la paternidad, dado que con la paternidad se desprenden otros tipos de derechos. Ahora, dentro de mi investigación, nosotros pudimos pues hacer unas conclusiones que estarán marcadas en el siguiente ítem. Como tal, concluimos primero de que existe un vacío normativo de los criterios que debe tener en general el juez para valorar las pruebas sobre la titularidad primigenia de una obra en cuanto a su derecho de autor, ante la cual el legislador, de una u otra forma, en cuanto a su derecho de autor, ante lo cual el legislador debe proceder a establecer tales criterios de manera específica. Luego bien, para ello no se encuentra en orfandad de herramientas, sino que cuenta con herramientas que han nacido de la Constitución Política de Colombia en el debido proceso, así como en el ordenamiento jurídico, en el Código General del Proceso, que establece unos criterios de valoraciones probatorias. Luego, de valoraciones probatorias. Ahora, aquí lo que se trata es de que el juez engrane tanto lo que dice el artículo 29 del debido proceso como lo que le otorga ese artículo 165 con el Código General del Proceso, y que tenga mucha incidencia el tema de los indicios. Ahora bien, remitiéndonos al concepto de defecto fáctico, que finalmente es toda lo que se rodea el tema del artículo, por indebida valoración probatoria, se tendrá que el funcionario judicial no pueda apartarse de la evidencia que es efectivamente allegada al proceso para demostrar las pruebas, siempre que tales evidencias sean las comprendidas dentro del Código General del Proceso o dentro del ordenamiento procesal vigente.
Ahora, nos preguntaremos bueno, acudimos al proceso judicial, pues solicitamos la prueba en debida forma, pues el juez, obviamente, un juez justo, viene y nos la decreta, entiende los indicios como tiene que darse, y pues entonces aquí ya tendremos lo que finalmente estamos a esto, que es que no creemos una indebida valoración probatoria, porque es que la indebida valoración comprobatoria lo que conlleva es a una vía de hecho que tumbaría el proceso, y hasta este momento de investigación no se había llegado a cómo deberían ser valorados esos indicios que finalmente son los que ponen al descubierto todo esto. Ahora, como lo dije anteriormente, los medios de prueba bajo los criterios que son además establecidos por el ordenamiento jurídico y son valorados bajo la sana crítica, el juez entonces tendrá en sus manos la forma de valoración, y el fallador tendrá una mayor capacidad de análisis, porque tiene por un lado el artículo 29 y tiene por otro lado el artículo 165, y ya entiende que en términos de derechos de autor para la titularidad primigenia tiene que entender que esos indicios son esas pruebas reinas que hablaríamos en el código pasado, en el código de procedimiento civil ya extinto, que son eso. Y por otro lado tenemos de que estos mecanismos como tal de valoración no son los ideales, o sea, son los ideales y no son para nada ¿cómo explico? Son los llamados a prosperar en este tipo de procesos, porque si bien los indicios en otros tipos de procesos no tendrán la mayor gama de valoraciones, para esto sí tendrán una gran valoración. Ahora, de manera de conclusión general, tenemos de que los indicios en la titularidad primigenia son los que conllevarían a otorgar una buena valoración probatoria sobre pues en el proceso, y que conllevaría a que la sentencia que expide ese juez no tenga un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Muchas gracias.